Hola, hoy te traigo una receta súper fácil, como las de siempre. Se trata de una empanada de hojaldre rellena de carne picada y champiñones. Una cosita sencilla, que es una receta muy socorrida. La puedes acompañar o bien de una ensalada o bien de un primer plato, así como una cremita de verduras, y tienes solucionada la comida o la cena. Y si tienes niños, les va a encantar. Vamos a ver la receta. Por cierto, si no me conoces, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Bueno, pues estos son los ingredientes que necesitaremos: unas láminas de hojaldre, carne picada, aceite de oliva, una pizca de sal, tomate frito, si es casero mejor, una cebolla, unos dientes de ajo, pimienta, comino y albahaca, tú le puedes poner las especias que más te gusten, y unos champiñones. Te dejo por escrito los ingredientes y las cantidades tanto al final del vídeo como aquí debajo en la cajita de descripción. Aquí tengo una cebolla y unos dientes de ajo. Lo primero que voy a hacer es pelar y picar los dientes de ajo. Para pelar los ajos yo les suelo dar así unos golpecitos con el cuchillo y se pelan sin dificultad. Mira, ¿ves? Fíjate qué bien. Ahora les hago unos cortecitos con el cuchillo para dejarlos muy picaditos. Bueno, pues ya tengo los ajos, los aparto un poquito y vamos con la cebolla. Primero le retiro los extremos para pelarla más fácilmente y ahora la voy a cortar en brunoise. Esto es muy fácil, mira, cortamos la cebolla por la mitad. En cada mitad realizamos 2 o 3 cortes paralelos a la tabla sin llegar hasta el final. Giramos la cebolla y realizamos otros 2 o 3 cortes perpendiculares a la mesa. Y para terminar giramos de nuevo y cortamos de arriba a abajo para obtener dados pequeñitos. Bueno, pues ya está. Ahora ya tengo aquí picados el ajo y la cebolla, así que vamos a la sartén para sofreírlos. Tengo aquí la sartén y voy a verter aceite de oliva, aproximadamente un par de cucharadas. Voy a seleccionar una temperatura media y cuando notes que ya está caliente, vamos a añadir primero el ajo. Sí, no lo estoy haciendo mal, primero estoy poniendo el ajo. De esta manera lo que voy a conseguir es aromatizar el aceite. El ajo no hay que tenerlo mucho tiempo porque si no se quema. Simplemente unos segunditos, medio minuto aproximadamente. Le damos unas vueltecitas y verás cómo enseguida el aceite se va a aromatizar y va a tener un sabor muchísimo más intenso. Cuando veas que el ajo ya empieza a ponerse así doradito, enseguida le añadimos la cebolla. De esta manera el ajo ya no se nos va a quemar, se nos va a cocinar junto con la cebolla. Le damos unas vueltecitas, así de esta manera. Le añadimos una pizca de sal, yo le voy a poner como un par de cucharaditas. Removemos un poco y ahora lo vamos a dejar sofriendo a fuego medio bajo aproximadamente unos 25 minutos. Mientras tanto ya tengo el champiñón aquí limpio y voy a aprovechar para cortarlo en láminas. Bueno, pues ya han pasado casi 25 minutos y mira cómo la cebolla ya se ve doradita, transparente y está muy tierna. Está en su punto. A continuación le voy a añadir los champiñones que, como ves, ya los tengo cortados en láminas. Remuevo un poquito para que los champiñones se integren con la cebolla y el ajo y los voy a dejar cocinando unos minutos, pero no demasiado tiempo, sin dejar que se pongan demasiado blandos, porque ahora van a seguir cocinándose junto con la carne. Y ahora es el momento de añadir la carne. Aquí también le voy a añadir las especias. Yo le voy a poner un poquito de comino, que como ves lo tengo en grano. Y también le voy a añadir albahaca. Tú le puedes añadir lo que más te guste, pero estas dos le dan un gusto riquísimo. Ah, y un poquito de pimienta no le puede faltar. Voy a remover un poquito la carne para integrarla con el resto de los ingredientes
y voy a dejarla cocinando hasta que llegue a este punto, cuando veas que ya está cocinada, que no está cruda. Y en este momento le añado la salsa de tomate frito. Lo ideal es que sea una salsa casera, pero si no, en la medida de lo posible, intenta que sea una salsa de tomate de calidad, porque esto se va a notar en el gusto y en el sabor final del plato. De nuevo voy a remover un poquito para que toda la carne se impregne bien de la salsa de tomate. Dejo que cocine durante 2 o 3 minutitos más, simplemente para que se mezclen los sabores. Y ya apago el fuego, pero antes de utilizarlo para rellenar el hojaldre hay que dejar que baje la temperatura y que se ponga templado o casi frío. Yo lo he tenido unos 20 minutos aproximadamente y ya está templadito, así que aquí tengo una lámina de hojaldre, la voy a desenrollar y le voy a pasar un rodillo para estirarla un poquito, porque esta es la que voy a utilizar como base. Una vez estirada, la coloco sobre la bandeja donde la voy a hornear. De esa manera luego será más fácil que cuando ya esté toda la empanada montada. Y ahora le añado el relleno. Primero le pongo un poquito, lo voy extendiendo. Le voy añadiendo un poquito más. Y voy esparciéndola con ayuda de una espátula. Lo que hay que intentar es rellenar toda la superficie, pero sin que llegue a los bordes. De esta manera tenemos que dejar un espacio libre en todos los bordes, porque después va encima la otra placa de hojaldre, así como ves, y tenemos que dejar espacio suficiente para cerrar los bordes. Primero voy a colocar bien la plancha superior para que quede pareja con la base. Y ahora ya voy sellando todos los bordes alrededor. Yo lo hago de esta manera, apretando con los 2 dedos. Después pinchamos toda la superficie con un tenedor. Y a continuación voy a hacerle un agujerito en el centro. Esto es lo que se llama la chimenea. Esto permite la salida del vapor y de esa manera vamos a tener un hojaldre mucho más crujiente. Por último voy a pincelar con huevo batido toda la superficie, incluidos los bordes. Esto le dará un brillo muy bonito a nuestra empanada. Y yo además le voy a añadir unas semillas de sésamo. Esto es opcional, pero le da un toque crunchy muy rico. Y nos lo llevamos para el horno. Vamos a hornear a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 25 minutos aproximadamente o hasta que veas que la superficie está dorada. Y ya está, fíjate qué fácil y rica. Voy a partirla para que veas cómo queda por dentro. Mira lo crujiente que está. Bueno, veremos a ver si no se me cae, pero quiero que veas el corte. El contraste entre el hojaldre crujiente y ese interior jugoso con la carne picada, la salsita de tomate, los champiñones, está buenísimo y además lo puedes preparar si quieres con antelación. Unos minutos antes de servir le pegas un calentoncito en el horno y tan ricamente. Y ahora que has visto lo fácil que es, anímate a prepararlo porque te va a encantar. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. ¿Te ha gustado la receta? Si es así, déjame tu like y tu comentario aquí debajo y compártela con quien tú creas que le puede interesar. De esa manera me ayudas un montón. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!